Bien, comenzamos el seminario de hoy. Buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentre cada uno de ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecerles su asistencia e interés y les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar dedicado al reparto de acciones horizontales en puentes. Dada la extensión del tema, hemos preferido repartir el temario en dos sesiones, esta primera de carácter más teórico y la segunda de carácter más práctico. Y, como les digo, es esta la primera de esas dos sesiones. Como siempre, durante todos estos seminarios que hemos compartido durante este periodo de pandemia sanitaria, les traslado un mensaje de ánimo y fortaleza de espíritu para mantener nuestro compromiso y responsabilidad social los días que prosigan las medidas de confinamiento o de distanciamiento en función de cómo esté actualmente su país. Reitero, mucha fuerza y mucho ánimo para todos y muchas gracias por su asistencia. Me presento, soy Luis Javier Sanz Valduz, doctor e ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en cálculo estructural por la Universidad de Cantabria en España. He sido durante 8 años profesor titular universitario en la Universidad de Zaragoza y en la UCAM de asignaturas relacionadas siempre con estructuras. Sea teoría de estructuras, tecnología de estructuras, hormigón estructural, estructuras metálicas, puentes, etc. Y también soy el director de formación de la empresa Civil Studio. Civil Studio es una empresa española de Barcelona formada por ingenieros civiles calculistas que llevan 25 años desarrollando software para diseño y cálculo estructural aplicado básicamente a las infraestructuras viales. Civil Studio es un programa que desarrolla y resuelve los cálculos y tipologías más habituales en el trabajo diario y cotidiano del ingeniero estructural. Ya puede ser análisis seccional, cálculo de vigas, muros, pasos inferiores, pilas, estribos, tableros y, en definitiva, puentes completos. Pero la peculiaridad del software es que cada uno de estos elementos o estructuras se resuelven con un carácter específico gracias al enfoque modular adoptado. Es decir, existe un módulo específico, concreto, para cada tipología estructural que permite diseñar, analizar y obtener todos los documentos de salida del elemento que se esté proyectando, que sean memorias de cálculo, mediciones y planos, incluyendo despiece de hierros y los diferentes archivos para la metodología BIM. Al final del seminario procederemos a sortear una licencia gratis de uno de los módulos del software, concretamente el módulo de sección compuesta, entre todos los asistentes a los que agradecemos nuevamente su interés. Además de ser el director de formación y consultoría de Civil Studio, soy también el gerente de la empresa de ingeniería Imagina. Imagina nació a finales del año 2004 como una empresa consultora de ingeniería civil con especial énfasis en el ámbito de la ingeniería estructural. De hecho, Imagina fue creada principalmente para eso, para imaginar, para diseñar, proyectar y ejecutar estructuras de todo tipo, ya fueran industriales, infraestructuras o de edificación. La experiencia adquirida previamente en el diseño y ejecución de estructuras prefabricadas complejas de cualquier registro fue aplicándose progresivamente al resto de tipologías y materiales disponibles. El empleo indistinto de soluciones de hormigón, metálicas, mixtas o híbridas nos ha permitido resolver multitud de problemas por muy complejos que hayan sido. Pueden ver un resumen de algunos de nuestros trabajos en nuestra página web www.imgn.es, la dirección que aparece en la diapositiva. Y finalizo aprovechando la ocasión para recordarles, como hemos hecho en las sesiones anteriores, que la colaboración entre Civil Studio e Imagina va a permitir la creación de un importante conjunto de seminarios virtuales, tanto de carácter práctico como teórico, en el que vamos a intentar cubrir la práctica totalidad de temas que entendemos resultan de gran interés para cualquier ingeniero o proyectista estructural. Iremos anunciando la celebración de estos cursos a través del correo electrónico, newsletters y las diferentes redes sociales. Bien, el objetivo del seminario de hoy, y ya paso a desconectar la cámara. Bien, como les digo, el objetivo del seminario de hoy es introducir la estrategia de cálculo de puentes frente a acciones horizontales. Y para ello vamos a agrupar los temas que vamos a introducir en 3 bloques que paso a enumerar a continuación. De esta manera,
En primer lugar, introduciremos la materia que vamos a tratar intentando explicar con precisión la problemática relacionada. A continuación hablaremos de cuáles son las diferentes acciones horizontales que movilizan el comportamiento que tratamos de identificar y calcular. Y, por último, hablaremos del proceso de reparto de acciones horizontales en el conjunto estructural que conforma el puente. Como hemos dicho, el primer punto del seminario está dedicado a introducir la naturaleza del problema del reparto de acciones horizontales en un puente. Comenzaremos explicando cuál es el objetivo perseguido y trataremos de explicar las dos maneras diferentes de encarar el problema, es decir, la manera incorrecta y habitual y la manera correcta y no tan habitual, pero que nosotros debemos tratar de generalizar. A continuación, identificaremos cuáles son los elementos que desempeñan un rol importante en el desarrollo del cálculo y, por último, explicaremos la diferencia entre rigidez aislada y rigidez global. Bien, el objeto del seminario es, en primer lugar, entender que hay un tipo de acciones que seguramente no son las principales o las primordiales o las que directamente pensamos cuando diseñamos un puente, pero que efectivamente están y que, por lo tanto, nuestro puente, nuestro conjunto estructural debe ser capaz de resistirlo. Esas son las acciones horizontales, que tienen unas particularidades muy concretas respecto a otro tipo de acciones, respecto a las verticales, que son las más habituales, y tenemos que saber también cómo se reparten y transmiten esas acciones a lo largo de nuestro conjunto estructural denominado puente. Es decir, reitero, ya lo hemos dicho en algunos seminarios anteriormente, el puente es mucho más que un tablero, el puente es mucho más que unas pilas, que un estribo. Al final de lo que se trata es un conjunto de elementos estructurales que están interconectados y que en función de lo que vayamos buscando vamos a tener que plantearnos unos modelos u otros. Precisamente para poder hacer los modelos que necesitamos para saber exactamente cómo trabaja el puente frente a acciones horizontales, tenemos que definir, tenemos que identificar cuáles son los elementos que están involucrados precisamente en un análisis de estas características. Y finalmente, cuando eso lo tengamos identificado, nosotros podremos aprender a intervenir en ese reparto que se va a realizar indudablemente como proyectistas. Es decir, tenemos que aprender a manejar aquellos parámetros, aquellas variables que nos permiten variar o modificar las cantidades de cargas, de esfuerzos, de fuerzas internas que vamos a transmitir a cada uno de los elementos que conforman el puente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo debemos afrontar ese cálculo frente a acciones horizontales en un puente? Pues, para empezar, tenemos que hablar de dos enfoques diferentes, y yo digo, el primero habitual y que se ha hecho, pues vamos a decir, desde siempre, y otro no tan habitual, pero que últimamente, y gracias a la potencia del software o de los software que estamos empleando, pues ahora mismo sí que podemos enfrentarnos a esta situación. El primero, ese cálculo habitual y que heredamos de tiempo atrás, es el problema desacoplado. Es decir, en este problema lo que hacemos es analizar individualmente cada uno de los elementos del puente. Es decir, tablero, aparatos de apoyo, pilas y estribos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, por ejemplo, a partir de una acción horizontal determinada, pensemos en el frenado, aplicamos el frenado en el tablero, pensamos que ese tablero está rígidamente apoyado en sus aparatos de apoyo, obtenemos las reacciones horizontales correspondientes, esas reacciones las aplicamos directamente tanto a los aparatos de apoyo como a los pilas y a los estribos y de alguna forma, cada uno de esos elementos los analizamos y resolvemos independientemente. Eso es como normalmente se han hecho este tipo de cálculos, como una hoja de cálculo, con una Excel o con programas que lo que hacían era sacaban los resultados de una parte del puente y los trasladaban a la otra. Eso es una forma que luego hablaremos un poco más. Esta efectivamente es una forma de calcular el puente y ya veremos que luego puede ser muy equivocada y muy alejada de la realidad, pero por otra parte tenemos otra manera de entender el problema, que es la manera acoplada. De esta forma lo que hacemos es analizamos globalmente el puente mediante el establecimiento de vinculaciones entre los diferentes elementos que lo conforman y generamos un cálculo aplicado a ese modelo completo. Es decir, esas acciones horizontales, obviamente ese frenado
obviamente va a estar aplicado sobre el tablero, pero ese tablero va a estar apoyado en unos muelles, en unos elementos, de una rigidez concreta, que van a ser los aparatos de apoyo y que van a trasladar esas cargas a unas pilas que también tienen una rigidez concreta y a unas cimentaciones que incluso también pueden llegar a tener una rigidez concreta, pues porque sean, entendamos, que pueden ser deformables, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos obliga a generar un modelo de cálculo que es posible que no lo hayamos previsto anteriormente para poder analizar las cargas verticales, pero que indudablemente para estas cargas horizontales, sobre todo si son de cierta entidad y si el puente también es de una cierta longitud, estaremos seguramente obligados. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación desarrollaremos más esta cuestión del desacoplamiento y del acoplamiento. Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es identificar esos elementos estructurales intervinientes. Es decir, todos estos elementos que aparecen en la imagen tienen una importancia capital a la hora de resolver el reparto de acciones horizontales en el conjunto. Cada uno de ellos, evidentemente, resistirá una parte de esas acciones, pero todos conjuntamente ayudarán a soportar, ayudarán a resistir esa carga horizontal aplicada. Por supuesto, el primero, en la primera fila, en la columna de la izquierda, el tablero. La mayoría de las acciones horizontales se van a generar sobre el tablero. Ese tablero, lo que va a hacer, en función de que haya un vano o varios vanos, es posible que esos vanos estén interconectados por juntas o directamente separados por lo que llamamos juntas de continuidad o directamente separados por lo que denominamos juntas de dilatación. En cualquier caso, estamos acostumbrados a pensar que donde hay una junta de dilatación, digamos que el puente se parte y que podemos incluso llegar a suponer que hay un puente, una estructura diferente a la derecha de la junta de dilatación y otro puente diferente a la izquierda de la junta de dilatación. Es mentira, puesto que las dos partes del puente, los dos, vamos a decir, segmentos del puente, quizás no estén unidos o no estén conectados a nivel de tablero, puesto que precisamente existe esa junta de dilatación, pero no les quepa duda que inferiormente y a través de los neoprenos y por el hecho de que están soportados esos neoprenos por una misma pila, sí que existe una vinculación real entre dos vanos separados por una junta de dilatación. Entonces, por descontado, que hay que tenerlo en cuenta igualmente. Por último, en la fila superior, columna de la derecha, vemos los aparatos de apoyo. Nosotros tendemos, cuando hablamos de acciones horizontales, tendemos a pensar que los elementos más importantes a nivel de cálculo son los aparatos de apoyo. Y efectivamente hay que dimensionarlos a partir de estos modelos. Pero lo que tenemos que tener claro es que estos elementos no dejan de ser más que la conexión entre los tres anteriores, tableros y juntas, acción de continuidad y dilatación, y todos los elementos de su estructura. Y esos elementos de su estructura, por el hecho de que también son deformables, o pueden llegar a serlo en función de su geometría, pueden afectar la forma y la magnitud del reparto horizontal generado en nuestro conjunto estructural. Las pilas, los estribos, las cimentaciones e incluso el terreno, en función de sus características, sí que pueden aportar una situación de deformabilidad tal que nos obligue a tenerlos en cuenta en el momento del reparto de acciones horizontales. Como digo, esto lo comentaremos a continuación. Por último, y a nivel de introducción, cerramos este bloque hablando de la rigidez aislada y la rigidez global. Aquí de lo que se trata básicamente es de entender que cada uno de los elementos que conforman el puente, todos estos que hemos hablado, el tablero, las juntas, el neopreno, la pila, el estribo, todos ellos presentan una rigidez propia, lo que denominamos aislada, definida o que podemos obtener a partir de sus características geométricas y mecánicas. Es decir, nosotros podemos saber cuál es la rigidez de una pila si nosotros lo que hacemos es considerar que el arranque de esa pila es perfectamente rígido y que la coronación de esa pila, pues, bueno, es libre. Nosotros sí que podemos llegar a obtener, sin ningún problema, cuál es esa rigidez. Es la relación entre la carga aplicada y el desplazamiento. Igual que lo hacemos con una pila, lo podemos hacer con un aparato de apoyo de neopreno flechado. Es decir, nosotros aplicamos en la cara superior del neopreno una acción y en función de la distorsión generada en el propio neopreno, de su deformabilidad, nosotros también podemos obtener cuál es su rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, recordamos que la rigidez es lo que relaciona la fuerza aplicada
con el movimiento, con la deformación generado por esa fuerza, ¿vale? Bien, no hay ningún problema. Eso, bueno, es lo que nos enseñan a todos en la escuela y eso lo sabemos perfectamente, pero aquí tenemos que ir un pelín más allá. Los esfuerzos generados por las acciones horizontales en un puente dependen no solo de la magnitud de dichas acciones, sino de la rigidez de las líneas de apoyo. Y cuando hablamos de la rigidez de las líneas de apoyo, no estamos hablando única y exclusivamente de la rigidez de los aparatos de apoyo. Eso sería una rigidez aislada. Sino que estamos hablando de la rigidez conjunta de los propios aparatos de apoyo y del elemento de su estructura correspondiente. Es decir, que si yo tengo un tablero apoyado en una pila y ese tablero apoyado en una pila está interconectado por unos aparatos de apoyo, la rigidez que a mí me interesa del conjunto que está justo por debajo del tablero no solamente es la rigidez aislada del aparato de apoyo correspondiente, sino que es la rigidez global del aparato de apoyo correspondiente y de la pila. Y me importará tanto más cuanto mayor sea la deformabilidad de esa pila. Si es una pila muy alta o muy esbelta, se deformará mucho y por lo tanto su rigidez podrá llegar a ser comparable con la propia rigidez del neopreno y por lo tanto el reparto generado en la totalidad del puente pues puede cambiar notablemente. Es decir, definimos la rigidez conjunta de la línea de apoyos como aquella que relaciona la fuerza transmitida por el tablero con el desplazamiento total de la línea de apoyos con respecto a una referencia fija. Y ese desplazamiento total viene generado no solo por el desplazamiento del neopreno, sino por el desplazamiento de la parte de su estructura correspondiente a esa línea de apoyos, a ese conjunto de neoprenos que estén en esa línea. Por lo tanto, resulta necesario introducir el comportamiento conjunto de la estructura frente a la actuación de fuerzas horizontales y el caso más habitual, obviamente, corresponde pues, a la situación de un puente continuo con apoyos de neopreno funchado. Debemos tener claro ya, con todo lo que estamos diciendo, que el reparto de acciones horizontales variará en función de la rigidez global, es decir, de la interrelación de las diferentes rigideces aisladas de cada elemento, pero no tratadas de forma aislada, sino formando parte de un conjunto que es el puente. Entonces, vuelvo a repetir, ese reparto de acciones horizontales es función de la rigidez global, o mejor dicho, de la relación entre la rigidez aislada de cada elemento respecto a la rigidez global del conjunto. ¿Vale? Como ejemplo, por ejemplo, en este caso, en un puente simétrico con pilas de igual altura y sección, es decir, con similar rigidez, las fuerzas horizontales tendrán a repartirse de una forma razonablemente uniforme entre todas esas pilas, dando lugar a un comportamiento, vamos a decir, aparentemente óptimo desde el punto de vista estructural. Sin embargo, en un viaducto situado en un valle en V, las alturas de las pilas, lógicamente, serán diferentes y con ello su rigidez lateral. Obviamente, las pilas más altas serán más flexibles, menos rígidas, y las pilas de menor altura serán mucho más rígidas. Al ser más rígidas, las fuerzas horizontales se acumularán en esos puntos que actuarán casi como de condensador de las cargas horizontales a lo largo de todo el puente. Es decir, las cargas siempre van buscando elementos de mayor rigidez para intentar que sean resistidas por esos elementos de mayor rigidez. Por lo tanto, si esto existe, evidentemente, ya digo, al final lo que importa es la relación entre la rigidez aislada de cada elemento y la rigidez global del puente. Segundo tema de vamos a decir, este seminario introductorio al reparto de acciones horizontales en puentes, pues fundamentalmente tenemos que tratar de identificar claramente cuáles son las acciones horizontales ante las que nos estamos enfrentando. Vamos a ver qué tipos de acciones horizontales tenemos. Y vamos a empezar a hablar, vamos a decir, de la más habitual, que es el frenado y el arranque. Aquí vamos a distinguir en dos tipos de tráficos, el carretero y el tráfico ferroviario. En el carretero, los vehículos, en su acción de frenado y arranque, tienden a bloquear, acelerar los neumáticos respectivamente. Y de esta manera, y por efecto del rozamiento de estos neumáticos con la calzada y de su propia velocidad, se generan sobre el tablero unas ciertas acciones horizontales. Esas acciones nosotros las asumimos que actúan directamente sobre la superficie del tablero en la dirección longitudinal del mismo y aplicadas a nivel de la superficie del pavimento y en un sentido concreto.
¿de acuerdo? En tráfico ferroviario es exactamente lo mismo. La acción se aplica a nivel, en este caso, no de la plataforma de rodadura, sino de los raíles. Se generan esas fuerzas horizontales paralelas a la vía, si es el sentido longitudinal del puente, y, bueno, evidentemente es un valor de frenado y arranque en los puentes ferroviarios muchísimo más alto que en los puentes de tráfico carretero. De hecho, en puentes ferroviarios de gran longitud es posible que el frenado sea una de las acciones dimensionantes de la subestructura, que incluso haya que diseñar mecanismos específicos de retenida para poder resistir esas fuerzas tan extraordinarias. A continuación tenemos que hablar de la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es un tipo de acción que se genera en puentes de planta curva, puesto que los vehículos cuando circulan en esos puentes de planta curva originan una acción radial hacia el exterior de la curva mencionada y que por lo tanto también tiene que ser contemplada. Pero es una acción horizontal, no es una acción vertical, es una acción horizontal en el sentido radial de la curva. También es importante que tengamos en cuenta las acciones térmicas y en dos posibles dimensiones. La primera, como variación uniforme de temperatura. Se produce un movimiento según la dimensión longitudinal de la estructura por efecto de las dilataciones y contracciones que ésta sufre por efectos térmicos. Habitualmente el recorrido o la abertura que nosotros vemos en las juntas de dilatación, la mayor parte de ese recorrido está motivado o está previsto precisamente para que esa junta absorba los movimientos debidos a la dilatación y a la contracción, no del tablero, sino del puente en general, porque volvemos otra vez a lo mismo. Cuando el tablero se dilata o se contrae, interactúa con todos los elementos de subestructura, aparte de los neoprenos, por supuesto, los aparatos de apoyo, interactúa con todos los elementos de subestructura y es todo el puente el que se está moviendo en un sentido o en otro. Como digo, las juntas de dilatación lo que permiten es que el puente se mueva en sentido longitudinal del tablero a efectos fundamentalmente de temperatura. Hay una segunda situación térmica que también merece la pena ser comentada y que es cuando hay un calentamiento diferente en la sección superior del tablero y en la sección inferior. En general, esto que es lo que denominamos el gradiente térmico, produce más efectos a nivel de flexión que de carácter axial o a nivel horizontal en el tablero, pero en cualquier caso tiene que ser tenido en cuenta. A continuación no nos podemos olvidar de la realojía en dos, mirarlo en dos acepciones. La primera, la retracción, que es el acortamiento que experimenta el hormigón durante su proceso de fraguado y endurecimiento y que en función de la superficie que estemos hormigonando es posible que estemos hablando de movimientos muy importantes y que tienen que ser previstos. Y en segunda instancia, la fluencia, que es la deformación experimentada por el hormigón producida por un estado de tensiones permanentes. Es decir, la retracción es una deformación asociada a procesos químicos del hormigón y la fluencia es una deformación asociada a estados tensionales de carácter permanente que el hormigón experimenta durante toda su vida útil. Por último, vamos a hablar de la interacción vía-tablero, que es un fenómeno que se produce en puentes ferroviarios. En estas situaciones, el tablero queda condicionado en sus movimientos por la existencia de los carriles de la vía. Las acciones longitudinales horizontales producen una interacción entre los carriles y el tablero a través de la estructura de soporte de la vía, ya sea balasto o placa. Estas interacciones afectan a las solicitaciones del carril y del tablero y, por supuesto, también a las reacciones de los apoyos. Es una comprobación compleja, delicada, es una situación en la que hay que hacer la doble comprobación de la estructura del puente trabajando frente a esa interacción con los carriles o con los raíles y, por otra parte, hay que verificar que los raíles, puesto que tienen unas longitudes de dilatación diferentes también que el puente que estemos diseñando, pues es posible que tengamos que plantear que lo que tenemos que evitar siempre es que los carriles sufran o tengan algún efecto por el cual pierdan sus características resistentes. También hay que hablar del viento, por supuesto, que es acción eólica en dirección fundamentalmente longitudinal y transversal, aunque vertical también se produce, pero evidentemente esa no es de carácter horizontal. Aquí en el viento tendríamos que distinguir entre acciones, vamos a decir, habituales, como puede ser pues, un viento hasta una determinada velocidad, en kilómetros hora,
y cuando ya son de carácter, vamos a denominar accidental, que podría ser huracanes o tifones. ¿De acuerdo? Y por último, el sismo, del que hablaremos más concretamente a continuación. Claro, todas estas acciones horizontales que hemos identificado y que hemos explicado someramente no actúan simultáneamente. Entonces, cada una de las normativas definen afectan estas acciones por unos ciertos coeficientes que al final, como ya vimos en uno de los seminarios anteriores, al final de lo que nos están hablando es de la probabilidad de ocurrencia. Cada uno de esos coeficientes lo que marca es la probabilidad de que ocurran simultáneamente acciones de este estilo. Cuando al final se entiende que eso no existe, pues entonces los coeficientes empiezan a ser menores que 1, pero como ya digo, esto está reflejado en cada una de las normativas. Aquí, por ejemplo, esto que ven en la imagen es la normativa española, que sigue con bastante precisión las directrices del Eurocódigo, y aquí vemos la tabla de AESTO, donde se ve cada una de las load combinations y luego cuáles son los coeficientes por los que se debe multiplicar en cada una de esas load combinations cada uno de los casos de carga considerados, ¿de acuerdo? Entonces, para cada una de esas combinaciones se afecta a las cargas con sus valores nominales, con unos coeficientes concretos. Ya digo que tengamos claro que cada uno de esos coeficientes lo que nos está hablando es una probabilidad de ocurrencia simultánea de todas esas acciones al mismo tiempo. Bien, por último, vamos a analizar, a entrar en el objetivo del seminario, que es el análisis del reparto de acciones horizontales. En primer lugar, veremos cómo se plantea y cómo se define el modelo. A continuación hablaremos de esos parámetros que nos permiten tener el control de cómo estamos realizando el reparto de esas acciones horizontales y, por último, dedicaremos unos minutos a la acción sísmica. Bien, el planteamiento general del modelo es el siguiente. Debemos entender que los aparatos de apoyo establecen un vínculo permanente, siempre va a estar allí, entre el tablero y la subestructura, transmitiendo a esta las acciones verticales y horizontales. Esa vinculación en absoluto va a ser rígida y va a depender completamente de la flexibilidad relativa de cada uno de los elementos estructurales activados en cada uno de los mecanismos resistentes. Los esfuerzos generados por las acciones anteriores dependerán fundamentalmente, además, lógicamente, de la magnitud de las acciones, de lo que hemos comentado antes, de la rigidez de las líneas de apoyo. Y recuerdo que esa rigidez de las líneas de apoyo no es la rigidez aislada de los apoyos o la rigidez aislada de la pila, sino que es la rigidez conjunta de los propios aparatos de apoyo y de la parte de subestructura que corresponda. Si estamos en el estribo, aparatos de apoyo más estribo. Si estamos en la pila, aparatos de apoyo más pila. Para la obtención de las fuerzas horizontales existentes sobre cada elemento es preciso considerar varios aspectos. En primer lugar, tenemos que verificar las relaciones entre las fuerzas y desplazamientos en los aparatos de apoyo y la subestructura, es decir, volvemos nuevamente al concepto de rigidez de la línea de apoyo. Tenemos que pensar en las ecuaciones de equilibrio, es decir, el conjunto de fuerzas horizontales generadas en la subestructura va a actuar en sentido contrario sobre el tablero y obviamente tendrá que estar en equilibrio con las acciones aplicadas. Es decir, acciones aplicadas en el tablero tendrá que estar absolutamente en equilibrio con las acciones de sentido contrario generadas en los elementos de apoyo. ¿Vale? Y que vuelvo a repetir, no solamente son los aparatos de apoyo, sino que es todo el conjunto que está por debajo del tablero. Y por último, tendremos que tener claro que debemos cumplir las ecuaciones de compatibilidad, puesto que el movimiento de la subestructura, pila o estribo más apoyo, debe coincidir con el del punto correspondiente del tablero. Es decir, no admitimos que exista un desplazamiento relativo entre el tablero y el apoyo o la parte de subestructura correspondiente. A no ser, como veremos posteriormente, que introduzcamos un aparato de apoyo que precisamente permita ese desplazamiento relativo. Pero bueno, en principio también lo podremos cuantificar y lo podemos introducir en nuestro modelo. Así pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que volver un poco a la idea que hemos comentado al principio. Tenemos que generar un modelo global acoplado, que incorpore todos aquellos elementos de la estructura que se activan para las acciones consideradas. Y los elementos de la estructura que se activan para las acciones consideradas, que son horizontales, en este caso son
el tablero, los aparatos de apoyo, las pilas, los estribos, las cimentaciones e incluso podría llegar a ser el terreno asociado a cada una de las cimentaciones. El puente, en definitiva, desarrollará su mecanismo estructural correspondiente mediante la combinación de las rigideces de cada uno de sus elementos, trabajando solidariamente de acuerdo a sus respectivas características mecánicas. ¿Qué vamos a tener que hacer con el tablero? Pues el tablero lo podemos representar como un elemento viga, o como un emparrillado de vigas, o como un modelo de elementos finitos. ¿Cómo podremos representar los aparatos de apoyo? Pues con muelles elásticos con determinada rigidez o con muelles con un comportamiento elastoplástico, es decir, elásticos hasta una determinada deformación y a partir de ahí con una constante deformacional que lo podamos introducir pues, mediante ese comportamiento elastoplástico. Las pilas, ¿qué es lo que serán? Pues normalmente serán elementos viga en los que seguramente podremos introducir análisis en segundo orden, ya sea de carácter geométrico o de carácter material. Los estribos, en principio, y lo habitual es que los consideremos como rígidos y deformables, pero podría darse el caso de que los estribos sean bastante altos, que estén apoyados en un sustrato de terreno que no sea precisamente el más rígido y el mejor del mundo, y por lo tanto a lo mejor resulta que tenemos que valorarlos como elementos deformables reales. Y con las cimentaciones, 3/4 de lo mismo. Habitualmente las cimentaciones, zapatas o encepados, los consideramos rígidos e indeformables, pero imagínense ustedes que tenemos un encepado apoyado en pilotes de 40 metros. Si tenemos un pilote de 40 metros, obviamente el terreno que estamos atravesando no es bueno y entonces a lo mejor el efecto deformacional, el efecto deformacional de la pila ya no solamente es la altura de la propia pila, sino la altura conjunta de la pila más los 40 metros de pilote que tengamos debajo del encepado. Entonces, ya digo que en función de las diferentes casuísticas que vayamos introduciendo en nuestra estructura, es posible que tengamos que verificar nuestras condiciones de partida. Nuestras hipótesis de partida. Sensibilidad del modelo. Aquí de lo que se trata es de que entendamos que las decisiones del proyectista a la hora de diseñar los puentes, los elementos que los componen y las vinculaciones planteadas modifican el comportamiento resistente del puente frente a las acciones consideradas. Por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, en el caso de puentes con altura de pilas sensiblemente diferentes entre sí, podríamos llegar a buscar una configuración que lo que hiciera fuera invertir lo que la diferencia de suelteces entre las pilas va a demandar. Es decir, ya hemos dicho antes que las pilas de altura reducida van a absorber más acciones que las pilas altas. Pues a lo mejor podemos introducir mecanismos que permitan volver a igualar ese reparto de acciones horizontales. En cualquier caso, vamos a identificar esos parámetros, esos factores con los que podemos jugar. Por un lado, el comportamiento horizontal de los aparatos de apoyo. Por otro lado, la existencia de juntas. En tercera instancia, el comportamiento del terreno y ya podemos hablar también de la pérdida de rigidez por fisuración en las pilas o generar un análisis en primer y segundo orden de las propias pilas. Respecto al comportamiento horizontal de los aparatos de apoyo, tenemos que decir que estos pueden ser de diferentes clases y su tipología y utilización resultan determinantes en el comportamiento general de la estructura. Por supuesto que admitimos que estos aparatos de apoyo pueden ser de muchos tipos, puede ser incluso de hormigón armado, pueden ser de naturaleza metálica, como rótulas esféricas, casquetes, etcétera, pero en general los más utilizados van a ser estos dos que vemos en la parte inferior de la imagen, que son los aparatos de neopreno zunchado o los apoyos de tipo pot. Los aparatos de neopreno zunchado, ya saben, me imagino que la mayoría de ustedes los conocen, son capas elastoméricas separadas por chapas metálicas de pequeño espesor, que al final lo único que están haciendo es estabilizar el conjunto elastomérico para que funcione mejor. Lo están zunchando. La rigidez de ese aparato de neopreno zunchado depende no solo de las dimensiones en planta, sino también de la dimensión en altura, es decir, del espesor total del elastómero y igualmente del módulo de elasticidad transversal G. Por otro lado, los apoyos de tipo pot
son aquellos que también trabajan con una base elastomérica, pero que está confinada. Y al estar confinada, ese elastómero pues puede trabajar a tensiones bastante mayores, prácticamente el doble, de situaciones tensionales que si fuera un aparato neopreno cinchado. Ya digo, estos aparatos tipo POD permiten también diferentes posibilidades de interacción con el tablero y la subestructura. Es cierto que no solo ocurre en los POD, los neoprenos cinchados, también se le puede añadir algún detalle para conseguir determinadas condiciones de vinculación que nos puedan venir bien a nosotros como proyectistas. Estos elementos o consideraciones adicionales pues pueden ser introducir placas de teflón o anclajes o guiados que implicarán siempre una modificación de las condiciones de contorno de los apoyos y, por lo tanto, como ya hemos dicho, influirán en el reparto de acciones horizontales. Como curiosidad, este teflón es una plaquita que se vulcaniza al elastómero, normalmente de la cara superior del elastómero, y al final ese teflón resbalando sobre una chapa, normalmente de acero inoxidable, al final lo que está permitiendo es que haya muy poquito rozamiento y que prácticamente el tablero pueda desplazarse sobre el neopreno sin que éste se deforme ni se distorsione. Eso es factible, siempre hay unas guías que de alguna forma limitan el movimiento total, pero en cualquier caso, ya digo, hay casuísticas en las que los fabricantes de estos aparatos de apoyo permiten que nosotros podamos utilizar a nuestro gusto para conseguir los efectos que vayamos buscando. En general, la altura de los aparatos de apoyo influirá directamente en su rigidez y siempre tendremos que tener en cuenta que esa altura no puede ser infinita, sino que siempre habrá que equilibrar la rigidez del propio apoyo con su capacidad deformacional, con su estabilidad. Es decir, hay unos límites de altura máxima del neopreno en función de las dimensiones en planta. Puesto que si no, la propia naturaleza del elastómero cinchado pues se pierde y puede llegar a dar problemas. Con lo cual, los propios fabricantes limitan esa altura y, por lo tanto, limitan la rigidez del aparato de apoyo. En puentes con un número considerable de vanos es muy importante, casi de los aspectos más importantes, el estudio del número y tipología de juntas. El reparto de acciones y la afección a la subestructura, así como el dimensionamiento de los aparatos de apoyo, resulta extraordinariamente sensible a la localización de dichas juntas. El tipo de junta que empleemos entre vanos consecutivos puede ser de diversos tipos. Puede ser una losa de continuidad o un pasador. Es decir, esas situaciones son aquellas en las que hay una parte del tablero que está conectada entre vanos consecutivos y, por lo tanto, el axil o la acción horizontal que tenemos aplicada sobre el tablero se reparte a lo largo de todos esos vanos interconectados. ¿De acuerdo? Hay otra posibilidad que es cortar esos vanos físicamente, que es lo que llamamos la junta de dilatación, y en cualquier caso el uso de una junta de continuidad, vanos conectados, o una junta de dilatación, vanos separados, afecta por descontado al comportamiento global del puente y al dimensionamiento de la subestructura, así como también a la zona próxima del tablero a la propia junta. La posibilidad de no disponer junta de dilatación en los estribos, que es factible, permitiría la generación de puentes integrales. Esta tipología es muy utilizada en Gran Bretaña, en Inglaterra, en los países escandinavos, puesto que las juntas de dilatación tienen un problema muy importante de mantenimiento y en países con una meteorología adversa, pues lógicamente ese mantenimiento se incrementa, ¿no? Ese coste de mantenimiento se incrementa. Entonces, pues bueno, allí hay mucha bibliografía respecto a estos puentes integrales que ha funcionado y, bueno, pues son experiencias que, bueno, pues ayudan a entender cuál es el comportamiento global de los puentes cuando no existen estas juntas de dilatación. Es interesante hablar también del comportamiento del terreno, porque claro, si estamos hablando que la rigidez de la pila depende de las características elásticas y geométricas de la propia pila, también puede venir influenciada por posibles movimientos de la cimentación. Es decir, nosotros asumimos siempre que las cimentaciones, a priori, son elementos rígidos. Pensamos que nuestras pilas en su arranque están perfectamente fijas y empotradas, pero a veces eso no es correcto. Entonces, ya les he dicho antes que podríamos llegar a tener una cimentación de tipo profundo, con pilotes de bastante longitud, y obviamente ya nos anticipamos a que ese terreno no va a ser bueno. Entonces, claro, no va a ser lo mismo pensar que la pila
o que la rigidez es exclusivamente de la altura de la pila, desde el encepado hasta la formación de la pila, que si introducimos en el modelo también la propia longitud de los pilotes. Obviamente, la deformabilidad del conjunto pila, encepado, pilotes será diferente al suponer que la pila solamente tiene la altura de su fuste empotrada perfectamente en el encepado. En cualquier caso, hay que valorar si merece la pena introducir el comportamiento del terreno, quizás no tanto dentro del modelo, sino sobre todo valorar el efecto que ese terreno tiene en la cimentación y introducir esa deformabilidad de la cimentación en nuestro modelo. Ya digo, como aquí pone al final, hay estructuras en las cuales los movimientos de los apoyos, de las cimentaciones, van a influir dramáticamente en la determinación de esfuerzos, por ejemplo, en pórticos, arcos o dinteles muy rígidos y cortos. También es importante valorar el efecto. Siempre estamos pensando en el reparto de acciones horizontales, eso es importante, ¿vale? Pero si nosotros estamos hablando todo el rato de la rigidez conjunta de la línea de apoyos, apoyo es la parte de su estructura que tengamos debajo, en este caso la pila, ¿sabes? Si resulta que la pila es muy alta o la pila es muy esbelta y esa pila además es muy deformable y además es de hormigón armado, pues sabemos que cuando se deforme mucho es posible que tengamos problemas de fisuración. Y aunque el hormigón armado, por descontado, aceptamos que se pueda fisurar, lo que tenemos que valorar es que en ese procedimiento, en ese proceso de fisuración, se va perdiendo rigidez en la propia pila. Y esa pérdida de rigidez lo que hace es incrementar los movimientos asociados al comportamiento de la pila. Por lo tanto, hay que valorar, vuelvo a repetir, hay que generar o definir esa sensibilidad del modelo a la posible valoración de la pérdida de rigidez en nuestra pila por efecto de la fisuración. Y un poco en la misma línea nos pasará con la idea de valorar si es interesante analizar no solo en primer orden, que es como normalmente lo hacemos, sino en segundo. Recuerdo que la diferencia de analizar en primer y segundo orden, básicamente, en carácter geométrico, es que el análisis en primer orden planteamos el equilibrio de la estructura sobre la geometría sin deformar, porque siempre entendemos que nuestras estructuras se deforman muy poco bajo las cargas aplicadas y, sin embargo, cuando hablamos en segundo orden es que ya asumimos que se deforman tanto que a lo mejor ese equilibrio de fuerzas hay que plantearlo en la geometría deformada. Ese es el análisis en segundo orden de carácter geométrico. Si nuestra pila, por efecto de las acciones horizontales, es muy alta o es muy esbelta y se ha formado mucho y se ha fisurado, a lo mejor resulta que merece la pena pensar en qué es lo que le ocurre a nuestro modelo si valoramos el comportamiento de esa pila no solo en primer orden, sino también en segundo orden. ¿De acuerdo? Igual que entramos en esa fenomenología, podemos pensar cuál es el segundo orden también a efectos del material. Es decir, el hormigón no tiene una ley tensión de formación lineal, sino que a partir de un determinado valor pues empieza a aplanarse la geometría y empieza a plastificarse el hormigón. Bueno, pues eso entendemos que nuestra estructura es muy sensible a este tipo de fenómenos, pues habrá que tenerlo igualmente en cuenta. Y por último, unos comentarios respecto al sismo. Ya saben que aquí en España, afortunadamente, no tenemos muchos problemas sísmicos, aunque existen en algunas zonas muy concretas de España, en la costa alicantina, murciana y en Granada, fundamentalmente, pero obviamente en Latinoamérica la situación es completamente diferente. La acción del sismo es importante, primero, entender que es muy diferente al resto de acciones horizontales. El resto de acciones horizontales, esa acción horizontal se aplica fundamentalmente sobre el tablero, frenado, arranque, relojía, efectos térmicos, incluso el viento, aunque el viento también es cierto que afecta a la pila, pero básicamente a quien más va a afectar es al tablero. Sin embargo, en el sismo, la acción horizontal se aplica a las cimentaciones. Lo que pasa es que el terreno sufre unas aceleraciones, sufre unos movimientos, y al sufrir esas aceleraciones, la masa inercial de nuestro puente, nuestra pila, nuestro tablero, nuestros estribos, empieza a moverse también con esas aceleraciones y, por lo tanto, el producto de la masa por la aceleración introduce esas fuerzas inerciales. Entonces, lo primero que debemos entender
es que la forma de transmisión de las cargas horizontales en el sismo y en el resto es completamente diferente, ¿vale? Por lo tanto, el terreno sustrato resistente transmite el sismo a la estructura ejecutada y nosotros distinguimos efectos de nuestro análisis matemático, físico, entre sismo vertical, longitudinal y transversal. Obviamente, la acción sísmica real va a ser siempre una combinación de las tres componentes teóricas. Digo, el sismo genera sobre la estructura un conjunto de fuerzas inerciales y el objetivo en nuestro análisis de la acción del sismo debe asegurar la ausencia de colapso para el sismo último de cálculo, es decir, con un periodo de retorno bastante importante, pues a lo mejor estamos hablando de 500 años, y por otro lado, limitar el daño generado para el sismo frecuente. Pues a lo mejor para el sismo de 100 años lo que intentamos es, aceptamos que pueda haber problemas, pero que en ningún caso sean que conduzcan a la ruina de la estructura, ¿vale? Es la diferencia entre el sismo último de cálculo y el sismo frecuente. En estas condiciones nosotros trabajamos en la hipótesis de que los puentes objeto de estudio son esencialmente elásticos y esta hipótesis va a introducir una serie de condicionantes en el análisis entre las que debemos señalar, primero, la condición de resistencia, es decir, que todas las secciones y elementos considerados deben resistir los esfuerzos obtenidos en el cálculo. Por otro lado, la condición de desplazamientos, y que debemos definir nuestro puente de tal manera que los posibles movimientos que se generen durante la actuación sísmica, pues no se genere ningún descalce de la estructura y unos movimientos permitidos, es decir, que no se generen choques o acodalamientos extraños para absorber esos movimientos producidos, ¿de acuerdo? Y por último, la ductilidad. Es muy importante que nuestras estructuras estén preparadas para que los posibles fallos que se puedan generar siempre estén resistidos por un exceso de ductilidad, no exceso, sino una ductilidad conveniente y que en ningún momento se produzcan roturas frágiles. El análisis sísmico conlleva la elaboración inevitable de modelos geométricos particulares y específicos diferentes de los utilizados para el análisis del resto de aspectos normativos. En estos modelos, obligatoriamente debe representarse la totalidad de la estructura, desde los tableros hasta la conexión con la cimentación, siendo de especial relevancia la correcta definición de las cotas de coronación y base de los neoprenos, teniendo en cuenta únicamente para ello las alturas netas de goma. Las características mecánicas de los neoprenos se valorarán de acuerdo a su comportamiento real. La determinación del espectro de sismo que pueda afectar a la estructura es otro punto fundamental en el análisis y su procedimiento de obtención siempre está definido en las normativas correspondientes. Una vez que se tienen definidos los diferentes espectros sísmicos necesarios, entre las normativas correspondientes, y que hemos definido el modelo representativo de la geometría y características mecánicas del puente objeto de estudio, procederemos a la resolución del mismo aplicándole dichos espectros. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, el sismo obliga indefectiblemente a generar un modelo específico que recoja la interacción entre todos los elementos estructurales que conforman la totalidad del puente. El sismo nos lo exige. En otros podemos pensar si merece la pena esos análisis acoplados, esos problemas acoplados o desacoplados. Pero el sismo no se puede resolver de otra forma, porque aquí las fuerzas inerciales del puente están resistidas por la totalidad del puente, cada uno de los elementos. No podemos pensar en cómo resiste el sismo la pila aislada, el neopreno aislado o el tablero aislado. Todos trabajan conjuntamente interconectados. Ya que tenemos que hacer este modelo, que es obligatorio a efectos sísmicos, porque si no, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, digamos que lo que estamos planteando es aprovechémoslo para el resto de acciones, como frenado, temperatura, etcétera, que nos servirá para poder hacer el reparto en condiciones. Eso que hemos hablado antes, el problema acoplado y desacoplado, sabiendo que hay que morir
al modelo sísmico, que te obliga al modelo acoplado. Es que no hay otra forma de hacerlo. Básicamente lo que estamos defendiendo es que utilicemos esos modelos acoplados ya directamente desde el principio para resolver todos los modelos, todas las situaciones de acciones horizontales correspondientes, ya que el sismo es inevitable. Esto, ya digo, especialmente para Latinoamérica, pero que aquí en Europa es exactamente igual. Es decir, si hay, ahora que se están ampliando las zonas sísmicas, aunque tengan mucha menos aceleración de cálculo que en Latinoamérica, pero pasa un poco lo mismo. Es inviable introducir o resolver con un problema desacoplado un análisis sísmico. No tendría sentido. Y además, y lo más importante de todo, es que no sabemos si desacoplando los elementos estamos siendo conservadores o no. Si fuéramos conservadores nos lo podríamos plantear, pero como no lo sabemos, pues no queda más remedio que tratar de entender con mayor precisión qué es lo que le está pasando a nuestra estructura a través de este modelo acoplado. Aquí ven algunos detalles de situaciones sísmicas, de cómo aseguramos precisamente la interconexión, la interacción entre los elementos del tablero y los elementos de subestructura. En la foto de la derecha ven una serie de topes de registros por los cuales tratamos de evitar que exista un desplazamiento relativo entre el tablero y la pila, de tal forma que trabajen conjuntamente y que todo lo que nosotros definamos en nuestros modelos se corresponda con lo que finalmente ocurre. Y en la imagen de la izquierda lo que ven es una longitud de apoyo de un tablero en un estribo que tiene que ser lo suficientemente importante para que si en un momento concreto el tablero quiere separarse del estribo, no pueda. O sea, que nunca se produzca que el tablero se pueda caer por efecto de que haya existido ese desplazamiento relativo entre uno y otro. Por lo tanto, por un lado, lo registramos y por otro, además, dejamos las longitudes necesarias para que no se produzcan esos fenómenos que obviamente conducirían al colapso del puente por pérdida de equilibrio o situaciones semejantes. Hay otros elementos que nos aseguran el registro del tablero respecto a la subestructura. Ya digo que el objetivo final es que nunca existan esos desplazamientos relativos y que si existen, lo único que hagan sea, de alguna forma, gastar parte de la energía movilizada en, digamos, movilizar, vuelvo a repetir, movilizar esos elementos de tope, de registro. Ya ven que aquí pues hay elementos de carácter viscoso que lo que hacen es, pues cuando se producen esos movimientos, pues funcionan como fusibles que permiten evitar que se produzcan esos desplazamientos relativos. Pero bueno, esto básicamente como idea general y como comentario particular para cuestiones sísmicas. Bueno, aquí terminamos el seminario, ya digo, primer seminario dedicado al reparto de acciones horizontales. Dentro de 2 semanas hablaremos y plantearemos casos prácticos para que se vea muy rápidamente cuál es la influencia de alguno de los factores que hemos comentado en el reparto de acciones horizontales y para que se vea la capacidad que tienen los proyectistas para tomar decisiones, para que el comportamiento de la estructura sea mejor. Y nada más, recuerdo que estamos a su disposición para cualquier cuestión en la que requieran nuestra colaboración. Estaremos encantados de atenderles en la dirección electrónica indicada o a través de nuestra página web. Igualmente, para cualquier duda relacionada con el software, pueden ponerse en contacto con Civil Studio a través de nuestra página web o nuestra dirección electrónica. No olviden que pueden instalar la versión gratuita de Civil Studio directamente desde nuestra página web indicada en pantalla. Dicha versión gratuita incluye 7 de los módulos del software, así como la opción de prueba del resto de los módulos. Les invito a suscribirse al canal de YouTube de Civil Studio, donde tienen a su disposición todos nuestros webinars, además de vídeos relativos al uso del programa y de contenido tanto general como específico sobre cálculo estructural. Y de la misma manera, les invito también a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Imagina, donde además de nuestros webinars teóricos, también tienen a su disposición vídeos relativos a proyectos u obras que hemos desarrollado en la oficina. En esta línea les anunciamos que desde ya pueden inscribirse para nuestro próximo webinar sobre el módulo pila de puentes del próximo jueves y lo pueden hacer desde nuestra web en la pestaña Formación. Y bueno, nada más, hasta aquí el webinar.
salgo del modelo, salgo de completo, voy a conectar el vídeo si me deja, ahí estoy. Y antes de resolverlas, no hay más preguntas. Muchas gracias, vuelvo a repetir por su atención. Mucho ánimo para el tiempo que nos quede en esta situación un poco rara de pandemia. Y un fuerte abrazo y como les decía antes, que espero verles en próximos seminarios y espero que les resulte tan interesante como espero que les haya resultado este. Un fuerte abrazo a todos, buenas noches y hasta la próxima.